Hola mis hermanos amados, Dios los bendiga mucho. Eh, Quería hablar acerca de la venida del Señor, de que Él viene pronto, de que los que son hijos de Dios deben permanecer fieles hasta el fin, que aún su justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, como decía el Señor Jesús, o si no, no podréis entrar al reino de los cielos. Y, y hay que ver los tiempos como están descritos, porque dice habrá hambres, terremotos, pestes y en distintos lugares, pero no os alarméis porque aún no es el fin. También estuve escuchando el libro de Enoch, que dicen que es un libro apócrifo o algo así, que no es inspirado por Dios, pero en la Biblia está, y los apóstoles hablan del libro de Enoch, y ellos sí lo tienen como un libro inspirado por Dios. Y yo ahora que lo escucho, que el Señor me dio a encontrarlo para escucharlo, me doy cuenta que es un libro claro de Dios, que está todo el resumen de toda la humanidad desde el principio. Lo que Dios le mostró en el espíritu a Enoch fue todas las cosas verdaderas, le mostró desde el principio hasta cuando Dios presentó a su hijo a los hombres, a su único hijo que estaba desde el principio en el seno del Padre, y salen todas esas cosas no escritas igual, o sea, como dice en el mismo libro de Enoch, habla de un sueño que habla de unas ovejas, que de primero salieron dos ovejas, que de esas ovejas salió una oveja blanca y una negra, y eso se refiere a Adán y Eva. Después las dos ovejas, Abel y Caín, y después dice que la oveja de las dos primeras ovejas, la oveja hembra salió a buscar a su hijo y no lo encontró, y lo lloró, se apartó de su primera oveja. Entonces habla de que la madre, que Eva, salió a buscar a su hijo y no lo encontró porque su hermano lo había matado. Entonces, y así habla llega de todo eso, llega hasta que nació Noé, que Dios lo escogió desde pequeño para que saliera una nueva simiente, un nuevo árbol, que de ahí saliera todo el linaje de la humanidad, y de ahí también salieron ovejas negras. Y también en ese sueño habla también de que dice porque la una oveja, el Señor de las ovejas mandó a una oveja que le dijera a los lobos que dejaran tranquilo su pueblo, pero los lobos más lo apresaron. Habla de Moisés, habla del pueblo de Egipto que eran los lobos, y habla de Moisés. Y el Señor de las ovejas mandaba a Moisés y decía, porque el mismo Señor de las ovejas dirigía a su pueblo y su rostro era temible. Habla de la nube de fuego porque eso era espiritualmente la presencia de Dios. Habla todo en ese sueño, lo habla espiritualmente en distintas formas, pero habla toda la historia de la humanidad. Habla de que en un tiempo después esa oveja que mandaba a ese pueblo se convirtió en hombre. Habla porque la presencia de Dios lo hizo que ya no fuera más como un animal, sino que fuera como más un hombre. Y un hombre habla a algo más cercano a Dios, porque Dios creó a los hombres a su imagen y semejanza, y como sus hijos, porque de él mismo los sacó. Entonces, ese libro es totalmente inspirado por Dios. Habla como tres veces en distintas maneras la historia de toda la humanidad. Y, y también, después de eso, dice porque las ovejas, ya la cabeza de la oveja que dirigía todas las ovejas, se durmió. Habla de la muerte de Moisés. Y lloraron por él. Y eso está escrito en la Biblia, entonces ese libro sí es totalmente inspirado por Dios. Y después habla porque después de un tiempo vinieron otras ovejas y dirigieron las ovejas. También después hablaron de que una oveja se entregó. O sea, también habla de Jesús, pero lo toma como oveja por su cuerpo humano, pero al final Jesús es Dios. Y Él vino y se rebajó a ser humano, pero siempre ha sido Dios. El Hijo que está con el Padre, que es la palabra del Padre, porque el Padre no mancha su boca hablando palabra. Jesús es la palabra de Dios. Entonces,
todo ese sueño es la revelación hasta el Apocalipsis, el fin, porque dice, porque las ovejas, después hubo un tiempo que Dios entregó a los pastores sus ovejas y, y los dejó a ellos, pero a ellos le dijo que cuiden las ovejas, pero le dejó a un ángel que le dijo, toma cuenta de todos los pastores, porque yo les he entregado las ovejas a ellos, y yo les diré a cuáles tienen que matar y cuáles tienen que salvar y alimentar. Entonces, saca cuentas, y todas las que maten de más, tenlo cuenta, pero no les avises ni les anuncies nada, solamente saca las cuentas. Y ahí está el tiempo de los pastores que hay hoy en día, que incluso son tan ciegos que ellos se unieron entre todos y esos libros los sacaron de la Biblia, no los pusieron en la Biblia y son libros totalmente inspirados por Dios. Incluso la parte que habla de los ángeles está en el Génesis, o sea, son libros totalmente inspirados por Dios. O sea, el libro de Enoch lo único que no tiene, porque lo que está en la Biblia son libros que hablan de profecías, que son las mismas profecías que están todas en el libro de Enoch, escritas de una manera o de otra. El libro de Daniel te habla de lo mismo. Y así, el Apocalipsis te habla de lo mismo que está en el libro de Enoch. El que lo ve en el Espíritu y con el Espíritu de Dios va a ver las mismas cosas. Dichas de distintas maneras, las palabras humanas son tan necias que no entienden que es lo mismo. Entonces eso. Y habla de eso. Habla de esos tiempos ya están ocurriendo hace muchos años, que esos pastores están tan ciegos que sacaron de su mano ese libro. Lo sacaron de la Biblia y ese libro sí es de Dios y sí es real. Y entonces debemos creer a Dios, tener a Dios, porque sin Él vamos a ser ciegos y vamos a ser engañados por lobos o por los que son falsos o van a ser muertos. Entonces, y él le dijo, tráeme y tráeme las cuentas de aquellos pastores, porque eso el Señor le va a sacar juicio a todos los falsos que no tienen a Dios en verdad y que dicen ser hijos de Dios, pero no le conocen y matan las ovejas. Y también en esa parte habla de que salió una oveja que tenía un cuerno majestuoso, y todos se acercaron porque vieron su luz, pero aún los pájaros de los cielos seguían atacando esas ovejas y comiendo de ellas. Y así, entonces en esa majestuosidad, ese libro es totalmente inspirado por Dios. Después habla de que las ovejas se unieron en su casa y el Señor estaba feliz porque volvieron a su casa, las fieles. Habla del reino de los cielos, de cómo el Señor nos va a juntar y dice, porque esa casa era mayor que la primera. Eso también está escrito en la Biblia en otras palabras, y dice, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces de eso habla el libro de Enoch, pero descrito de otras maneras. Espiritualmente es lo mismo, el Espíritu te va a decir que es la misma verdad. Entonces habla también, dice, porque llegó un toro y se juntó con las ovejas, pero después las ovejas todas se transformaron en toros. Eso habla del cambio glorioso que nos va a hacer Jesús, porque un cordero no es lo mismo que un toro. O sea, el toro significa Jesús, que es en semejanza a Dios el cuerpo espiritual que nos va a dar Dios después, y ese va a ser el cambio. O sea, el libro de Enoch no es un libro no inspirado por Dios, como dice el mundo, porque el que le cree al mundo y a los hombres que están en el mundo, por eso yo digo, sigan a Jesús, no a esos pastores y todo eso, porque ellos se encargaron de sacar muchas verdades del libro de Dios, pero Dios te guía toda verdad, y así como yo jamás hubiera conocido por la Biblia conocida, hubiera conocido ese libro, pero por Jesús conocí el libro, porque Él lo trajo a mí y yo vi la verdad en Él, no yo, sino que el Espíritu de Dios que me muestra la verdad, y ese libro es totalmente verdadero. Y ahora que lo mencionan, en la Biblia habla de las cosas de Enoch en muchas partes. ¿Por qué? Porque los apóstoles de Jesús, Pablo y todos ellos tenían el libro de Enoch como sí era de Dios, sí era inspirado por Dios, y lo sigue siendo, porque es lo mismo que está en la Biblia. E incluso por eso dice, porque en un tiempo, porque hubo un hombre que fue llevado por Dios al cielo y les fue mostrado cosas que a los hombres no les es
no les es permitido ver, porque Enoc vio todas las cosas en el cielo. Dice, porque en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, pero Dios lo sabe. Entonces habla de Enoc en la Biblia. Entonces esos libros fueron sacados porque el que le crea a la humanidad, a los hombres y a todo eso, y no tiene a Dios, va a ser perdido, va a ser turbado y va a ser engañado. Entonces tenemos que creer y tener a Jesús en nuestro corazón, que Él nos revela y nos hace que no seamos engañados, porque estamos en ese tiempo. O sea, si ustedes escuchan el libro de Enoc y escuchan ese sueño, ese tiempo es casi lo último. Habla de que llegó una oveja y el Señor, esa oveja, dice, porque los lobos, los leones y todos se reunieron en contra de esa oveja, pero no pudieron romper su cuerno, porque querían romper su cuerno majestuoso, por cual las otras ovejas se acercaron a ella, pero aún los lobos seguían arrebatando las ovejas. Eso quiere decir que aún, a pesar de que se acercaron a esa oveja que era de verdad y el Señor había puesto su verdad en ella y le dio majestuosidad y poder, a pesar de eso, aún los lobos seguían engañando a las ovejas y sacándolas de ahí de su mano. Y los pájaros del cielo las seguían comiendo y lastimando. Pero cuando ya se reunieron todos los lobos a hacerle daño a esa oveja, vino su Señor, porque esa oveja gimió a gran voz, dice, en el libro de Enoc, gimió a gran voz. Y vino su Señor y libertó a esa oveja. Y ahí fue cuando tomó a todos y ahí vino su Señor y le dio una espada poderosa a las ovejas. Y con esa espada atacaron a todos los lobos y todos los animales del campo que querían dañar a las ovejas. O sea, estamos en ese tiempo, mis hermanos. Eso ya es lo último de la tierra. No le digo que sea este o el otro año, pero es muy poco tiempo de verdad. Tienen que tomar conciencia y tener a Jesús, arrepentirse de verdad, que Jesús entre en sus corazones para que tengan al Espíritu, que el Espíritu revela la verdad de la palabra y les revela la verdad de Dios. Porque como les digo, ese libro no está en la Biblia, pero sí es inspirado por Dios y el Espíritu lo dice. Y en la misma Biblia da testimonio de eso. Pero los ciegos, los que dicen que están a cargo de las ovejas hoy en día, pero son ciegos porque dice que hay un tiempo, dice porque ya quedaban pocas ovejas. Eso habla de ahora del fin, que quedan pocos verdaderos. Y que ya veían muy poco, o sea, estaban muy ciegas. No hallaban dónde ir. Y de ahí salió esa oveja con ese cuerno majestuoso, que todas se acercaron a ellas, porque esa oveja le abrió los ojos un poco para que vieran. Entonces habla de estos tiempos, de que las ovejas ya están ciegas, las que son verdaderas ovejas de Dios, que ya no ven, no hayan dónde ir porque no ven. Pero hay luz donde Dios da luz. Ustedes van a encontrar la luz, van a poder ver la verdad. Van a poder ver, o sea, yo digo, ¿cómo tan ciegos de no ver que el libro es inspirado por Dios y le buscan una explicación y otra para darle que no es así? Porque ellos ven en su carne y ven en las cosas de la carne y todas las escrituras que tienen que ver con las cosas del mundo y lo físico, para ellos son reales. Pero esas escrituras que tienen que ver con cosas tan espirituales y falsas para el mundo, pero en Dios son todas verdaderas y reales y hablan de la historia de la humanidad, y el que no lo ve así está ciego. No lo digo yo, el Espíritu de Dios lo dice. Entonces, el que no ve esas cosas, Dios los ayude, mis hermanos, a entender y a tener a Jesús y a ir a Él, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Los amo y Dios los bendiga mucho y espero les sirva, porque Jesús sí viene pronto. Él viene pronto y va a sacar cuentas, y a los que se arrepientan, Él los va a salvar. Los amo, mis hermanos. Dios los bendiga. Y a Él sea toda la gloria para siempre.